RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Bienvenidos amigos, palabras más, palabras menos, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda en la producción Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la redacción Jackson Vargas, en la edición y montaje Jean Martínez Monasterios, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Hoy vamos a hablar ampliamente acerca de un tema, que ha sido noticia durante todo el año 2017. Se trata de la situación de la principal industria en nuestro país, de Petróleos de Venezuela. No sé, y con esto conversaré con nuestro invitado, si se trata del peor año para PDVSA de los últimos 18. Andrés Rojas Jiménez nos acompaña, editor del portal web petroguía.com. Él es periodista especializado en el área económica. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Bueno, Alejandro, un saludo para ti y tus oyentes. Con mucho interés de conocer tu opinión y tu respuesta a esta inquietud. Se trata del peor año que hayamos conocido para Petróleos de Venezuela, al menos de estos últimos 18. ¿Tu opinión? Yo me atrevería a decir que el peor año de toda la historia de PDVSA. Porque no solamente es por el tema financiero, todo lo que tuvo que ver con el pago de la deuda a lo largo de este año, sino que prácticamente cerramos el año, nada más que ver lo que está pasando desde finales de noviembre y los días de diciembre que han transcurrido, para ver todo el tema del escándalo, el que tuve ya el solo hecho, algo nunca visto, que tengas a 2 presidentes de PDVSA detenidos, donde se hagan señalamientos independientemente de las consideraciones políticas que pueda haber dentro del oficialismo. Y el solo hecho que tú digas que un presidente de PDVSA está falsificando las cifras de producción, que se ve incurso en eso, o sea, eso jamás ni nunca se había visto en la historia de Petróleos de Venezuela, prácticamente a lo largo de más de 40 años. Ahora, me gustaría, Andrés, tratar de desentrañar contigo lo que ha ocurrido con la industria, y lo hemos conversado en otras oportunidades. Da la impresión que esta crisis, entre otras cosas, parte de la división interna en el partido del gobierno, al margen de la producción, al margen del manejo de la deuda. Y yo quisiera tu comentario en torno a este tema. Mira, indiscutiblemente que hay algunos temas vinculados con el interno, pero no es menos cierto de que hay problemas en la producción que se vienen evidenciando no desde que está el presidente, lo que pasa es que se han agravado en los 5 años que lleva el presidente Maduro, pero es que eso viene desde antes. Lo que pasa es que en la gestión de Rafael Ramírez, durante prácticamente el tiempo que estuvo el presidente Chávez, hubo altos precios del petróleo y esos altos precios del petróleo, por la enorme cantidad de ingresos que se obtuvieron, eso ocultó mucho de las ineficiencias, de los problemas de corrupción. Yo llevo cubriendo el tema económico desde hace bastante tiempo, incluso antes de que llegara el presidente Chávez, pero en particular el tema petrolero le viendo haciendo seguimiento desde el año 2007. Y te puedo decir que desde ese entonces muchos de los casos de corrupción que se están señalando en la actualidad vienen desde esa época. En cantidad de oportunidades, dirigentes sindicales, representantes de los socios de PDVSA habían señalado que los problemas que se generaban, por citarte un caso, en la filial PDVSA Servicios, que es la encargada de hacer todos los procedimientos de contrataciones, sobre todo aquí en el país, o el caso de la filial de Baribén, que se encarga de la procura de bienes en el exterior, había una serie de irregularidades, de sobreprecios, y nunca se hicieron investigaciones. Las pocas veces que eso se llevó a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, prácticamente fue obstaculizado por el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, la Contraloría General de la República, en sus informes anuales,
a veces había hecho señalamientos muy fuertes contra el desempeño por parte de PDVSA, y eso nunca fue atendido, siempre fue ocultado por parte de las autoridades, por parte del Ejecutivo Nacional. Entonces, tiene la impresión de que esas divisiones que hay dentro del oficialismo es lo que hace posible que ese escándalo hoy día salga a la luz pública. Mi pregunta es, después de ese escándalo, ¿PDVSA va a lograr ser recuperada? Uno ve lo que está pasando con Petrobras y el escándalo Lavallato, y uno ve que en el caso de Petrobras ese escándalo lo que ha redundado es en mejorar la reputación de la empresa. Hasta ahora pareciera que ese no es el caso en Petróleos de Venezuela. Ahora, preguntarte sobre justamente el tema de la corrupción, Andrés. Tú lo mencionabas, llevamos, yo te diría que años, ventilando las denuncias en torno a los manejos irregulares. Recientemente, la Comisión de Contraloría, cuyo presidente en su momento, tuvo que pedir refugio en la casa del embajador de Chile, hablo del diputado Freddy Guevara, denunció o señaló directamente a Rafael Ramírez como responsable de la malversación de hasta 11.000 millones de dólares durante su administración. Allí se habló de casos emblemáticos como la banca de Andorra, el manejo de los seguros, el fondo de pensiones, el caso Roberto Rincón, y el gobierno en su momento lo que hizo fue negar absolutamente todo. Incluso me parece recordar que el propio Tribunal Supremo de Justicia impidió investigación, obstaculizó investigación contra el antiguo presidente de PDVSA. ¿Por qué ahora sí retoman estos casos y van contra el entorno de este funcionario venezolano? Quisiera tu criterio. Mira, porque hay una realidad, digamos, vamos a partir de una realidad, de un hecho fáctico, la caída de la producción. Es decir, no se ha logrado revertir la caída de la producción, todo lo contrario, se ha ido acelerando, y a eso súmale que eso se traduce en menores ingresos. Es decir, ante la necesidad que tiene el gobierno de menores ingresos, no hay efectividad en mejorar la eficiencia. Quizás si los precios del petróleo estuvieran altos o se hubiesen recuperado, a lo mejor no estaríamos viendo estos casos de corrupción y no se estarían haciendo señalamientos de que se están generando pérdidas patrimoniales por la caída de producción. Pues yo creo que ahí hay un hecho real de que PDVSA nos está dando resultados desde el punto de vista operacional que son tan necesarios para el cuadro financiero de la propia empresa y en general para el cuadro fiscal y financiero del país, tomando en cuenta que el 96% de las divisas de este país provienen del sector petrolero. Entonces ahí hay una realidad. Es decir, hay una necesidad y no se logra resolver el problema, todo lo contrario, cada día va en caída. Ahora, si a eso le sumas elementos de índole político, que hay que definir quién es el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, cerrando en noviembre y diciembre ya se anunció que el presidente Maduro aspira a dar la elección, entonces pareciera que los potenciales precandidatos que pudieran surgir dentro del oficialismo, pues hay que neutralizarlos. Y sin lugar a dudas, que uno de estos precandidatos, ya desde la época que se planteó quién iba a ser el sucesor del presidente Chávez, cuando ya se sabía que se iba a morir, que era inminente, además del presidente Maduro, estaba Diosdado Cabello, estaba Tarek El Aissami y estaba también Rafael Ramírez. Es decir, que podría ser una maniobra, como especulan algunos, para dejar el camino libre a la candidatura del presidente Maduro, ¿correcto? Sí, pero claro, yo creo que en este caso, María Alejandra, indiscutiblemente la cuestión es como buscar un responsable, un chivo expiatorio ante la incapacidad que tiene el país de recuperar sus divisas. Es decir, vamos a arrancar el año 2018 en una situación mucho más crítica de la que teníamos en el 2017 y con unos compromisos de deuda que, si bien no son directamente, pesan ya tanto sobre PDVSA y pesan sobre la República, y en un contexto que se han recuperado los precios del petróleo, no estamos viendo una recuperación de los ingresos del país, ya ni sencillamente por la caída de la producción.
Ahora, cerrando este año, The Wall Street Journal, que ha seguido de cerca la situación de PDVSA, advertía que seguramente lo que ha ocurrido con estas investigaciones para perseguir la corrupción en la industria y los señalamientos contra funcionarios venezolanos estarían preparando el terreno para un inminente default o impago. Al menos así lo publicaron, insistimos, en un artículo citando fuentes gubernamentales. Yo quisiera tu opinión y tu criterio en torno a este tema. Mira, bueno, han habido retrasos. Yo sigo insistiendo en lo que siempre he comentado, de acuerdo a lo que tengo yo de información en la fuente, en PDVSA, que hay de parte de PDVSA y la intención de seguir pagando. Quizás va a tener problemas, se van a retrasar, como vimos este año, pero al final terminar pagando. No sé exactamente, se ha especulado mucho con el tema de que por el hecho de que se hayan nombrado un directivo militar, ahora la República no va a pagar. Yo no tengo tan claro eso, ¿no? Por dos razones. Una, porque la información que dispongo del mayor general Manuel Quevedo es que está al tanto de lo que implican la situación financiera, tanto para cualquier empresa pública como para el propio Estado venezolano. Entonces, no creo que eso no hace falta nombrar un militar para declarar un incumplimiento, porque el presidente Maduro dé la orden, basta y sobra, ¿no? Después creo que al general Quevedo deben de haber señalado pues cuáles son los riesgos en ese sentido. Ahora, está que la mayor parte de las obligaciones del año 2018 son de la República y en el caso de los gobiernos hay deuda contraída por la República. Sé que eso a veces nos cuesta entender que es República y que es PDVSA en el caso venezolano, pero en el caso de la República hay ciertas aspectos que la República puede incurrir en un incumplimiento, en un default, y no ser sujeta a sanciones como embargo de bienes, que sí sería el caso de PDVSA. Yo creo que lamentablemente en el año 2018 vamos a ver una empresa petrolera que va a estar tratando de cumplir con sus obligaciones, y vamos a ver pues más de lo que hemos visto, quizás mucho más agravado, falta de divisas para medicamentos y para alimentos, y más precariedad social, lamentablemente. Estamos conversando, amigos, con el periodista especializado en el área económica Andrés Rojas Jiménez. También está al frente del portal petroguía.com. A esta hora hacemos una pausa. Al regreso. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM.
Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de la industria de petróleos de Venezuela, tratando de hacer un balance de este año 2017. Nos acompaña Andrés Rojas Jiménez. Y yo te preguntaría, Andrés, acerca del nuevo presidente de PDVSA. Tú lo mencionabas en el corte anterior, el mayor general Manuel Quevedo. La mayoría de los medios de comunicación internacionales, sobre todo los especializados en materia económica, destacaban su falta de experiencia en la industria petrolera y, bueno, no ofrecían los mejores augurios de cara a lo que viene, el manejo, como tú mencionabas, de la deuda, de una eventual reestructuración. Quisiera tu opinión en torno a este tema. Mira, bueno, el primer presidente que tuvo PDVSA en el año 76 es el general Rafael Alfonso Rabar, y el general Rabar no tenía experiencia en el ámbito petrolero. Era un gerente público, más que militar. Yo creo que el mérito del general Rabar nunca puede ser militar. El mérito del general Rabar, Alfonso Rabar, era que era un hombre formado en la Universidad de Harvard y con una gestión en la administración pública que viene desde la dictadura de Pérez Jiménez, pasó por el gobierno de Betancur, el gobierno de Leoni, el primer gobierno de Caldera, y cierra como presidente de PDVSA. Es decir, tenía un conocimiento muy concesivo de lo que era la buena administración pública que predominó en Venezuela en el periodo democrático, sobre todo con los gobiernos de Betancur, Leoni y Caldera I. Pero después tuvimos el general Lameda, que tampoco sabía de petróleo, pero tenía conocimiento de finanzas públicas y supo rodearse de un equipo. Y de hecho, lo único positivo que tuvo el gobierno del presidente Chávez en materia de incremento de producción se lo debe a la gestión del general Lameda, porque el resto de los presidentes de PDVSA fueron nefastos, o sea, desde el punto de vista de gestión. Entonces, digamos, no es que la expertise en temas petroleros sea de condición sine qua non. Hemos tenido el ministro Rafael Ramírez, digamos, venía de haber trabajado en el sector privado, en la empresa Inelectra, vinculado con temas petroleros. Entra su padre, y su padre era vinculado al sector petrolero. Su mentor político, que era Rodríguez Arate, que también conocía el tema petrolero, y bueno, tuvo 10 años en la industria, y bueno, fíjate los señalamientos que se le están haciendo, y desde el punto de vista de producción, buena parte de los problemas que tiene PDVSA ahorita tienen que ver con el hecho de que durante la gestión de Rafael Ramírez se desvirtuó por completo lo que era la industria petrolera. Hay un punto que a mí siempre me gusta recordar, y es que siendo Rafael Ramírez ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, a PDVSA se le cambiaron los estatutos, y a PDVSA por orden del presidente Chávez, y entonces se estableció que PDVSA tenía que ser también una productora agroalimentaria. Por eso fue que se crea Pedeval, y por eso es que Lácteos Los Andes, que produce leche para tomar, leche pasteurizada, era una filial de PDVSA. Eso fue una decisión que tomó el gobierno del presidente Chávez. Es decir, es verdad que hay hechos de corrupción, pero hay una cantidad de cosas. Esa PDVSA roja rojita, que por cierto es una frase que acuñó Rafael Ramírez y que ahora el presidente Maduro dice que hay que rescatar esa PDVSA roja rojita, era la PDVSA roja rojita que, más allá de los temas de corrupción, fue la que generó estos problemas, porque pusieron a PDVSA a sembrar maíz, pusieron a PDVSA a sembrar sorgo, a sembrar quinchoncho, es decir, no a producir petróleo. Pusieron a PDVSA a tener por ejemplo, aceites Diana, un aceite comestible. Bueno, esa era una filial de PDVSA. Fíjate que dentro de las rectificaciones que hizo el presidente Nicolás Maduro estaba quitarle competencia a PDVSA sobre esas empresas, que por cierto esa rectificación la comienza haciendo el presidente Chávez. Lo que pasa es que el presidente Chávez nunca llegó a decir
como producto de su soberbia, eso había sido un error. Y el presidente Maduro, si tuviéramos en los gobiernos que había aquí antes del año 98, pues a lo mejor el presidente Maduro hubiese tenido que decir: recibo una Venezuela hipotecada, como llegó a decir el presidente Herrera cuando recibió a Carlos Andrés Pérez. Lo que pasa es que como el papá político del presidente Maduro es el presidente Chávez, nunca le vamos a escuchar esa frase. Pero sí se un proceso de rectificación. No podría utilizarlo, entre otras cosas, Andrés, porque él siempre formaba parte del gobierno. Es decir, voy a manejar una empresa hipotecada o un país hipotecado que hemos dejado a lo largo de esta administración. Más o menos sería el planteamiento, ¿correcto? Correcto, pero es que además el presidente Maduro era canciller y estaba en el directorio de PDVSA. Es decir, el presidente Chávez toma la decisión, si mal no me equivoco, como en el año 2010, de que el canciller de la República tiene que ser dentro del directorio de Petróleo de Venezuela. Es decir, como parte del directorio avaló muchas de las decisiones que se tomaron, siendo Rafael Ramírez ministro de Petróleo y presidente de Petróleo de Venezuela. Ahora, tengo que preguntarte, Andrés, ¿qué tanta información puede tener Rafael Ramírez sobre el manejo de los recursos del Estado? ¿O qué tan grave puede ser una eventual colaboración con las autoridades norteamericanas que investigan los manejos irregulares, la corrupción en la industria nacional? Te lo comento a la luz, bueno, de lo que ha ocurrido cerrando el año 2017, esta guerra intestina, interna en el partido de gobierno y las implicaciones que podría tener. ¿Te escuchamos? Mira, no sé, digamos, desde el punto de vista financiero, indiscutiblemente, porque él sabía, digamos, él recibía reportes de cuánto le ingresaban y después cómo se canalizaba eso a través de los pagos, tanto de las contribuciones rutinarias que hacía PDVSA por pago de regalías, impuestos sobre la renta o dividendos, o después los traspasos directos que se hacían al FONDEN, al Fondo de Desarrollo Nacional. Es decir, digamos, por otro lado, recordemos que cuando se crean las misiones, originalmente, estamos hablando de a partir del año 2003-2004, buena parte de los programas sociales que estaban bajo el paraguas de las misiones, originalmente esos estuvieron bajo la tutela de PDVSA. Después, más o menos a partir de 2009-2010, PDVSA empezó a ceder esos programas para que fueran ejecutados directamente por los organismos de adscripción. Por ejemplo, las misiones que tenían que ver con el ámbito educativo empezaron a ser transferidas todas al Ministerio de Educación o Ministerio de Educación Superior. Pero, digamos, desde ese punto de vista hay un conocimiento. Ahora, sobre el uso indebido de los recursos, no me atrevo yo a decirlo. Me podría suponer que en algunos casos sí, pero no tengo pruebas como para yo decirte, sí, el ministro Ramírez sabía de que hubo traspasos indebidos de los recursos, etcétera. No lo sé. O la información sobre este tema del refinanciamiento de la deuda de Sirgo, por ejemplo, que parece mentira que el gobierno se entere ahora cuando venimos hablando de esto durante meses, ¿correcto? Claro, pero es que eso era de conocimiento público. Todo lo que venía ocurriendo con Sirgo se venía ventilando. Fue objeto de declaraciones públicas. Es decir, lo de Sirgo no es nuevo. Bien sea siendo Eulogio Delfino, presidente de PDVSA, llegó a hablar de eso públicamente. Eso llegó a, digamos, este tipo de decisiones usualmente eran objeto de consideraciones y el punto de cuentas con el presidente, y tomando en cuenta el hecho de que hayas involucrado a un socio estratégico como es Rosneft de Rusia, y a Rusia como tal, en los temas de agenda entre los presidentes Vladimir Putin y Nicolás Maduro, eso figuraba, digamos, porque estabas involucrando a un socio estratégico como es en este caso Rusia, y es una de sus principales empresas. Finalmente, Andrés, te preguntaría acerca del destino de la industria. Quisiera tu comentario, los retos de cara al año 2018, esta información también extraoficial sobre la supuesta entrega de las refinerías a empresas justo rusas y chinas. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos.
Mira, María Alejandra, yo todavía hace un tiempo que conseguía gente dentro de la propia industria que era como optimista en el sentido de que habían elementos que tú podías rescatar para recuperar la parte operacional de la industria y nuevamente reactivar la producción y todo lo que tiene que ver con el procesamiento de crudo para la refinería. Después de todas estas denuncias de corrupción y con algo que no hemos hablado pero que lo quiero mencionar, las renuncias masivas que están ocurriendo en PDVSA, porque digamos, fíjate María Alejandra, y tú y yo lo vivimos muchísimo en el campo de la comunicación social y del periodismo, la cantidad de colegas jóvenes y no tan jóvenes que día a día renuncian porque se van del país. Porque en algunos casos porque van a ejercer el periodismo o algún ámbito de la comunicación en cualquier otro país o porque van a hacer lo que sea pero no pueden seguir viviendo aquí en Venezuela. Y eso nosotros lo estamos viviendo en el ámbito del periodismo aquí en Venezuela y cada día se hace complicado y la rotación del personal es terrible. Eso está pasando en la industria del hidrocarburo, eso le está pasando a las empresas mixtas, por más que se ofrezcan que fueron absorbidos por contratistas que le prestan servicio a la refinería de Cartagena. Entonces muchas de estas personas que vivían lo que ellos trabajan, cubren perfectamente, tienen dinero, recursos para mandarle a sus familiares, entonces realmente las condiciones resultan bastante atractivas como para que tú sigas permaneciendo en punto fijo ganando en bolívar. Andrés Rojas Jiménez, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica, al frente del portal web petroguía.com, expresando opinión acerca del tema que desarrollamos la mañana de hoy. Tiene que ver con la situación de la principal industria en nuestro país, de PDVSA. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Uso del tratamiento para la tensión arterial elevada en tiempos de crisis. Siempre sostengo que el venezolano se crece en las dificultades. Ante la escasez de alimentos, se informa, aprende nuevas recetas basadas en los alimentos que se consigan, se preocupa por su salud porque sabe que depende, entre otros factores, de su alimentación y por ello trata de hacer las combinaciones más balanceadas. Y a pesar de la tormenta, lo logra. Pero ¿qué sucede cuando lo que escasea son las medicinas que se necesitan para mantener la salud? Vienen las improvisaciones de prescripción y la automedicación con conductas como la disminución de la dosis, el intercambio de fármacos sin asesoría alguna, la sustitución de la medicación actual por medicina alternativa y otros que dejan consecuencias como la descompensación y el aumento de las hospitalizaciones. ¿Te acuerdas que nos crecemos en las dificultades? En un responsable, profesional y admirable esfuerzo, un nutrido grupo de médicos, jefes de servicio y profesores universitarios venezolanos publicaron en la página de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna una guía con las características básicas de los medicamentos que utilizan las personas con hipertensión, los datos sobre sus efectos colaterales e inclusive un algoritmo accesible al paciente en caso de que no cuente con la asesoría y deba decidir sobre alguna medicación para las enfermedades mencionadas. ¿Cómo se usa la guía? Por medio de una tabla que te guía a conocer el principio activo de tu medicamento, a qué familia pertenece, la dosis que consumes actualmente, entre otros datos, podrás llegar a una acertada sustitución del medicamento que consumes. Reitero que esta es una ayuda en tiempos de escasez de medicamentos y tan pronto como puedas debes consultar este cambio con tu médico. ¿Por qué este esfuerzo? La situación ya la conoces por ti o por un familiar querido. Tomas antihipertensivos desde hace años, te quedan 5 pastillas, el precio está por las nubes y además no se consigue. Empiezas a preguntarle al vecino qué es lo que él toma para ver si con eso resuelves. Con esta guía se pretende acompañar al paciente para evitar cambios en la prescripción del medicamento, la disminución del número de dosis y sin duda se pretende mantener el control de tu tensión arterial y por ende la mejora de tu salud.
En mayrapradosalud.wordpress.com pongo a disposición el material con la esperanza de que continúen las acciones de promoción de la salud sin el calificativo en tiempos de crisis. Venezuela en bienestar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Ahora, una sonrisa perfecta no es solo cuestión de salud, sino de estética. Guillermo Rodríguez Cova, odontólogo especialista en rehabilitación estética dental, es reconocido en el país con años de experiencia en tratamientos para darte la mejor sonrisa. Ubícalo en el CCCT, previa cita al 0414-831-4638 y en el Instagram @GuillermoModo. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de la industria en nuestro país, tratando de hacer un balance de este año 2017. Se suma a nuestra mesa de debate Luis Oliveros, economista, profesor universitario. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, la verdad, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Le pediría una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido con la industria este año en nuestro país. Sin duda alguna, el más crítico para PDVSA, no solo por los escándalos de corrupción que han salpicado incluso al expresidente de la empresa, sino también por los problemas para manejar los compromisos internacionales. Una primera valoración de su parte, ¿lo escuchamos? Mira, yo creo que hay una palabra para definir lo que está ocurriendo dentro de PDVSA y es tragedia, ¿no? Es un caos, es un colapso lo que está ocurriendo en PDVSA. Como bien tú explicas, no solamente la caída realmente preocupante de la producción, sino que también ahora el gobierno se entera de que hay corrupción dentro de PDVSA y cae prácticamente toda la plana mayor de PDVSA. A uno no le termina de asombrar las cosas que ocurren en PDVSA, a uno no le termina de extrañar lo que está ocurriendo, y obviamente eso va a incidir en que el año 2018 para Venezuela sea un año bastante difícil, sea un año bastante complicado, porque si tu principal fuente de ingresos en divisas está experimentando unos problemas tan graves, y no hay, desde mi punto de vista, no hay capacidad de responder, no hay capacidad de mejorar la situación. Desde mi punto de vista, el gobierno de Nicolás Maduro es incapaz de mejorar la situación dentro de PDVSA. Es complicado pensar que para el 2018 vayamos a tener un escenario diferente al que estamos viviendo ahorita. A eso hay que sumarle el default, a eso hay que sumarle la hiperinflación, y además hay que sumarle
la recesión. Entonces al final Venezuela tiene un cuadro bastante feo, tiene un cuadro bastante complicado y oye, no hay buenas noticias, y más aún cuando ves que Ali Rodríguez está regresando y como alguien como el general Quevedo está tomando las riendas de la industria. Ahora, yo quiero detenerme en los escándalos de corrupción y lo hemos conversado en otras oportunidades. Se trata de denuncias que en nuestro país se vienen haciendo durante años. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional decide, poner la lupa en el manejo irregular de recursos en un momento como este. Algunos aseguran que se trata de luchas internas y esa es la justificación. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Mira, ciertamente es positivo que se lucha contra la corrupción. Aquí el problema es, primero, la tardanza y segundo, la manera en la cual PDVSA o el gobierno está atacando el problema, ¿no? Primero, en PDVSA hay un problema realmente grave y es la caída en la producción petrolera. Y esa caída en la producción petrolera tiene varias causas. La primera la pudiéramos ver en el desastre cambiario que hay en el país. Las empresas mixtas no tienen ningún tipo de incentivos a invertir en la industria petrolera. $1 a 10 bolívares hace que prácticamente la industria petrolera venezolana sea de las más costosas y no precisamente las más productivas del mundo. Luego tienes lo que estábamos hablando de los temas de corrupción. Luego tienes el ser socio de PDVSA te implica innumerables problemas. PDVSA es un socio que no paga, que no es buen socio porque tampoco pone su plata o no pone lo que le toca pagar en las empresas. PDVSA no deja repatriar dividendos, PDVSA no deja que las empresas petroleras internacionales tomen el control de los yacimientos, tomen el control de los pozos, y todos sabemos que precisamente PDVSA no es de las más productivas empresas del mundo. A eso súmale que PDVSA no tiene tampoco el recurso humano adecuado para manejar toda la operación petrolera, y luego tienes una PDVSA que tampoco tiene plata. Entonces tienes una PDVSA sobreendeudada, una PDVSA que además está en default, una PDVSA en ninguna parte del mundo genera respeto, ni genera buenas noticias, ni genera oportunidades de inversión. Tienes una empresa que dejó de ser un puntal importante a nivel mundial y obviamente eso repercute en la producción petrolera, y a eso además tenemos que sumar la desgracia que hay en las refinerías, donde algunos informes privados hablan de que se estaría usando solamente el 15% de la capacidad de refinación de Amuay, que es el centro de refinación de Paraguaná, y eso lo que te está diciendo además es que a todos los problemas que hemos estado enumerando hay que sumarle muy posiblemente una escasez de gasolina en el muy corto plazo. Ahora, dice nuestro invitado, es una buena noticia la lucha contra la corrupción, claro, pero da la impresión que no están todos los que son, ni son todos los que están, y lo digo a la luz de declaraciones que cerrando este año hacía la fiscal general de la República hoy en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Ella recordaba, como lo han hecho en medios de comunicación en nuestro país, claro, ella por investigaciones que inició durante su gestión, que no solo Rafael Ramírez y su entorno tienen responsabilidad en lo que está ocurriendo en la industria, también el propio presidente Nicolás Maduro, cuando era canciller, fue director de PDVSA, la presidenta de la constituyente comunal, Delcy Rodríguez, fue directora de PDVSA. Hay familiares del entorno presidencial que estuvieron en la industria y que no figuran de momento en ninguna investigación. ¿Frente a qué escenario estamos, en opinión de nuestro invitado? Mira, es muy cierto lo que tú dices. Pareciera que la lucha contra la corrupción dentro de PDVSA es incompleta. El presidente fue miembro, el presidente actual de Venezuela fue miembro de la Junta Directiva de PDVSA. Él tuvo que también haber sabido cosas que estaban ocurriendo dentro de PDVSA y que seguramente se cayó, ¿no? Mira, ¿en qué escenario estamos? Estamos en un escenario en el cual el mercado está esperando que para el año 2018 ese descenso en la producción petrolera continúe. Se habla de mínimo 200.000 barriles menos, el promedio en el mercado apunta a 200.000 barriles menos de producción para el año que viene. Hay gente que habla hasta de 300.000 barriles. Lo cierto es que pareciera que el norte que debe tener la Junta Directiva actual de PDVSA es al menos estabilizar la producción.
Y eso es una buena noticia. La mala noticia es que la va a estabilizar en niveles muy bajos, niveles que va a ser muy difícil para Venezuela aumentar las importaciones públicas, aumentar las importaciones privadas. Obviamente sin importaciones en este país no se genera crecimiento económico ni se genera aumento en la oferta de bienes, pero también con enormes dificultades para pagar su deuda externa, tanto la de la República como la de PDVSA. Entonces estamos parados en un escenario bastante complicado, en un escenario bastante negativo, donde hay que recordarle a la gente, lo que estamos viviendo hoy todavía no ha sumado el efecto del default. El default todavía no, sus efectos negativos aún no han llegado al país y eso seguramente va a ocurrir en el año 2018. Efectos que pueden ser muy contundentes y que van a ser muy negativos para la economía. Tenemos que hacer una pausa para ir a la publicidad, pero hay una noticia que preocupa, o al menos ha recibido tratamiento especial en medios de comunicación internacionales, y tiene que ver con esta decisión del Ejecutivo de revisar la validez de los contratos petroleros, producto de una auditoría que adelanta el nuevo presidente de la industria, que viene de la Fuerza Armada Nacional y no tiene ninguna experiencia en el sector. Yo quisiera la opinión de nuestro invitado, le doy la palabra al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El béisbol es como la Navidad. Es entretenido, es emocionante, es un buen momento para compartir. Es muy venezolano. Así es el béisbol. Disfruta a través de la poderosa señal de RCR Deportes, que recorre todo el país para llevar los encuentros de los navegantes del Magallanes a cada fanático. Vive la fiebre del béisbol también en Navidad. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet a través de rcr.tv. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo. Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya. Les habla María Teresa Velandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Si usted es fumador,
si es hipertenso, si ha tenido un infarto, entonces usted condiciona un estado de salud que conduce a mayor riesgo cardiovascular. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, lo primero es obvio que estamos en una era completamente digital y eso es necesario, o sea, entenderlo de una vez. A veces como papás y mamás nos cuesta mucho porque desconocemos el uso, no lo manejamos adecuadamente. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si en Instagram visitas la cuenta @lenelshot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. Lenelshot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. Lenelshot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpo Este, diagonal al estacionamiento de Sambil. Lenelshot es moda y algo más. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de la principal industria de nuestro país, de la cual comemos, de la cual vivimos en Venezuela. Nos acompaña el economista, profesor universitario Luis Oliveros, y yo le dejaba una inquietud y tiene que ver con esta información, este anuncio sobre la revisión de la validez de los contratos petroleros. ¿Qué impacto puede tener a la luz del escenario que dibujaba nuestro invitado en el corte anterior? ¿Lo escuchamos? Mira, si no hay transparencia en la revisión de esos contratos, sí lo que se impone es el criterio político, lo que se impone es tratar de bajar las deudas, haciendo disminuciones arbitrarias, automáticamente esto va a incidir de manera negativa en la industria, de manera negativa en el nivel de producción. Con eso hay que tener mucho cuidado porque todavía no han dicho cuál va a ser el criterio con el cual ellos se están agarrando para revisar esos contratos. ¿Que hay corrupción en los contratos? Mira, pareciera que sí por todo lo que nos han dicho, sin embargo no nos han dicho exactamente en dónde está la corrupción o cómo se generó esa corrupción. Aquí también hay que tener en cuenta que la Contraloría falló, porque si hay corrupción, la Contraloría
que supuestamente PDVSA le debe rendir cuentas a la Contraloría falló, pero también falló el Ministerio de Energía y Petróleo, porque se supone que PDVSA también le rendía cuentas al Ministerio de Energía y Petróleo. El gran problema, uno de los grandes problemas en el país es que PDVSA, el presidente de PDVSA ha sido el mismo que el ministro de Energía y Petróleo. Lo fue cuando Rafael Ramírez, lo fue en un tiempo con Eulogio del Pino y ahora lo es con el actual, con el general Quevedo. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿de verdad se hicieron los controles? ¿De verdad se hicieron todos los estudios? ¿Se rindió cuenta? ¿O simplemente lo que se está haciendo es una revisión para buscar responsables de la nada, o tratar de buscar responsables casi que por sacárselos de una manga? Yo creo, ojalá que impere la transparencia, ojalá que realmente haya justicia. Yo estoy convencido que no va a ser así. Yo creo que esto es una persecución política, pero ojalá y me equivoque y el gobierno de verdad haga justicia, se culpe a los responsables, pero a los que hicieron las cosas bien, los que tienen sus contratos bien, no se les haga nada, o sea, se les respete su contrato y puedan seguir trabajando. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, a Luis Oliveros, hay una inquietud con la cual cerramos el año 2017 y será motivo de discusión en 2018, tiene que ver con un posible default de impago de las deudas, de los compromisos internacionales. Hay quienes aseguran, y hablo concretamente de analistas del Bank of America, que al menos para agosto del año que viene será prácticamente inevitable. ¿Qué opina usted? Mira, yo creo que estamos en default. Yo creo que ya estamos en default. Yo creo que ya el default llegó. Lo que falta es la declaración formal por parte del gobierno y la asimilación por parte del mercado de que tiene que empezar a ejercer acciones en contra del país. En Venezuela, como tenemos tantos problemas, no se ha llegado a la asimilación de qué puede generar esto, y lamentablemente un default lo que va a generar son más problemas de los que ya tenemos. O sea, eso pone en peligro los envíos de petróleo de Venezuela, eso pone en peligro activos de Venezuela en el exterior, y eso además le cierra aún más, lo cierra totalmente las puertas tanto a Venezuela como a PDVSA y por lo tanto a la industria petrolera de inversión extranjera, de mayor financiamiento, de dólares que se necesitan para hacer crecer nuestra producción petrolera. Es muy lamentable porque el gobierno habló de reestructuración de deuda, habló de refinanciamiento, pero desde ese momento a hoy todavía no ha dado luces sobre qué quiere hacer con eso. Y esa irresponsabilidad, además de esa política comunicacional bastante mediocre, lo que ha generado es innumerables problemas y ha generado que las opiniones de los bonistas, sobre todo los bonistas grandes, con respecto a Venezuela, se vaya a endurecer mucho más. Yo creo que el gobierno de Venezuela está jugando con fuego, seguramente se va a quemar. Lamentablemente el ministro de Finanzas de Venezuela, el español Serrano, es el padre de esa criatura, fue el que le dijo a Nicolás Maduro que hiciera eso, y las consecuencias las vamos a vivir y las vamos a padecer en el año 2018, donde las cosas seguramente van a estar mucho peor de las que estamos viviendo o las que vivimos en este 2017. Cerrando este año, en su cuenta en Twitter, nuestro invitado decía que el precio del Brent, del petróleo Brent, supera los $60, pero lamentablemente, tal y como está la industria nacional, no es una buena noticia para nuestro país, ¿correcto? Mira, siempre nosotros nos acostumbramos a que con las crisis, a que el aumento del precio del petróleo nos generaban buenas noticias. Y siempre el precio del petróleo había sido como un bálsamo a las crisis en Venezuela. Y ahorita está ocurriendo un aumento del precio del petróleo, un aumento importante. Si lo comparamos, por ejemplo, con el primer trimestre del año 2016, que estuvo la cesta petrolera en $26, ahorita estamos en niveles de $56. Podemos hablar de más del doble con respecto a lo que estaba el primer trimestre del año 2016. ¿Cuál es el problema? El problema es que en Venezuela ha caído tanto la producción petrolera, para que la gente tenga una idea, entre diciembre del 2013 a la fecha, Venezuela ha perdido casi 1 millón de barriles de producción, que aunque aumente mucho más el precio del petróleo, el efecto en Venezuela va a ser nulo, porque ojalá y al menos, que no lo va a hacer, porque obviamente la caída de la producción es mayor, pero lo mejor que podemos esperar es que al menos compensen buena parte de la caída en la producción petrolera. Eso es lo que significa que vamos a tener
menos dólares en el año 2018 para afrontar importaciones, para ver cómo se hace para arreglar un default y cómo se hace para tratar de hacer crecer esta economía, lo cual va a ser realmente imposible. Gracias, Luis Oliveros, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, profesor universitario, expresando opinión acerca del tema que hemos desarrollado la mañana de hoy. Tiene que ver con la situación de la principal industria en nuestro país, de petróleos de Venezuela. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Arcaya en la gerencia de producción, en la redacción Jackson Vargas, en la producción de este espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva, en la edición y montaje, Jan Martínez Monasterios, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.